Mucho gusto. Primero que todo, pues mi nombre es Daniel Pérez, residente de tercer año de la especialidad Medicina de Urgencias. Y la idea del día de hoy es compartir pues, un caso clínico que tuvimos en la IPS León 13 y que nos pareció pues, interesante para traer a discutir. De antemano agradezco a la doctora Nancy Agudelo, toxicóloga de la institución, que me dio varios aportes importantes para esta charla. Lo primero que quiero entonces es alguno de los compañeros residentes que me ayude con el caso, algún voluntario. Eh, si abre el micrófono, o si no, pues ya lo haré yo al azar. Yo miro quién de los compañeros está acá que se gana el premio. Veo por acá a Daniel Gómez. Dani, ¿estás Hola, por ahí? Daniel. Te la Sí, ganaste señor. por estar de primero. Bueno, gracias. Dale, Dani, entonces te cuento. Una pacientica que nos llegó, una mujer, 83 años, natural y residente en la ciudad de Medellín, pensionada, que era previamente independiente para todas sus actividades, tanto básicas como avanzadas. Nos consulta porque llevaba 15 días que aparecieron unas lesiones cutáneas en la pierna izquierda. Luego de eso, que hace 8 días venía ya con disminución de la clase funcional, somnolencia, astenia y con hiporexia. Y en los últimos 3 días estaba ya reducida la cama y no estaban histérica desde hace 2 días. Ahí la familia ya la nota con un lenguaje coherente y decidieron llevarla a consultar. Cuando miramos esa revisión por sistemas, no había relato de fiebre. Realmente en el momento que llegó la paciente ya no estaba el acompañante, entonces solo teníamos los datos de la historia clínica y no había datos sobre consumo de medicamentos u otras sustancias, tampoco había historia de viajes y decían que había mantenido cuarentena, no vómito ni diarrea, nada de síntomas urinarios. La paciente decía que no se había fijado cómo estaba la coloración ni de las heces ni de la orina y no había tenido sangrados por orificios naturales. Como antecedentes, sabíamos que era una persona hipertensa que tenía antecedentes de un adenocarcinoma de recto. En casi un año había sido diagnosticado antes y se habían dejado órdenes para quimio y radio, pero no se sabía si se había dado ese tratamiento o no. Una gastritis, un trastorno depresivo, histerectomía y cirugía por bridas en los quirúrgicos, es alérgica a la sulfa y a la dipirona y tomaba esos medicamentos que vemos acá, losartán, amilodipino, esomeprazol, sertralina. Cuando la evaluamos, encontramos una paciente con estos signos vitales: 113,65 de presión, 96 de cardíaca, 22 de respiratoria, saturando 96% ambiente, un Glasgow 14 sobre 15 y un destrometer de 102. Al examen físico positivo, realmente esta paciente la encontramos completamente ictérica, deshidratada, una deshidratación moderada, con dolor a la palpación en el hipocondrio derecho y el hipogastrio eran los lugares donde dolían, sin signos de irritación peritoneal, un morfi que era negativo, sin hepato ni esplenomegalia, y encontramos unas lesiones en el miembro inferior izquierdo que eran más o menos parecidas a lo que les traigo en esta foto, unas lesiones muy purpúricas, no cedían a la digitopresión, no eran dolorosas, no había úlceras, y en ese miembro inferior izquierdo además estaba con frialdad, un llenado capilar un poco más prolongado, era 2 segundos en el resto de extremidades, en este era 3, se mantenía el pulso pedio palpable, y lo otro alteraba el examen físico, era que la paciente estaba algo somnolienta. Somnolienta, el lenguaje parecía incoherente, pero no encontramos otras alteraciones, no había rigidez nucal ni otra focalización neurológica. Venía, realmente había sido ya atendida en otra IPS, y ellos habían considerado unos paraclínicos pues, que nosotros tuvimos al ingreso y por eso te lo regalo, Dani. Una creatinina de 2,3, una ST de 3.600, ALT de 1.600, bilirrubinas elevadas 17, la total directa de 12, LDH de 1.600, estudiones, un hemograma con una leucocitosis 20.000, la expensa de neutrófilos, trombocitopenia de 124.000 y estos gases arteriales. Y por la historia institucional sabíamos que tenía desde hace casi un año previo una creatinina de 0.75.
Ellos allá en esa institución consideraron entonces que la paciente estaba cursando con una sepsis posiblemente de origen biliar, estaba con una disfunción orgánica y fue la razón por la cual decidieron trasladarla al servicio. Entonces, con esos datos, directamente te dejo acá esta última diapositiva de los paraclínicos. Quisiera conocer, Dani, cuál es el abordaje diagnóstico que vos pensás, si querés algún tipo de estudio y si harías algún tipo de intervención en este caso con lo que tenés hasta ahí. Bueno, pues Dani, pues a mí me parece que estamos ante un caso que, como tal, partiendo de un enfoque sintomático, estaríamos hablando de un síndrome ictérico. Con esos datos que tenemos de esos paraclínicos, ya podemos ir sacando ciertas conclusiones o asociaciones. No veo que tenga fosfatasa alcalina, supongo que no la habían pedido, pero en este punto entonces vemos que tiene un síndrome ictérico con un predominio de elevación de enzimas hepáticas, AST y ALT, aunque también tiene pues elevación de las bilirrubinas. Con ese nivel de elevación, yo creo que estaría rondando más o menos las 15 veces de la elevación de estos dos marcadores, con un patrón que da AST sobre ALT mayor de 2, que está en la mayoría de las cirrosis. Todavía no sabemos pues si es una cirrosis, pero no tiene una relación mayor de 2 que nos indicaría más una cirrosis alcohólica. ¿Qué me llama a mí la atención? Tiene también compromiso de la LDH, pero el patrón de bilirrubinas con compromiso de bilirrubina directas o indirectas no nos indica pues hemólisis, y al examen físico no hay otros datos que nos sugieran pues también que la paciente pueda estar hemolizando, pues no hay esplenomegalia, por ejemplo. Con esa elevación de transaminasa, entonces los diagnósticos que podríamos estar pensando que pueden estar asociados con lo que tenga la paciente es una hepatitis hipoxicoisquémica. Podríamos pensar en una hepatitis también por sepsis, como de pronto pensaron ellos al inicio. Muy importante el antecedente de cáncer, entonces también puede haber alguna obstrucción, puede haber una metástasis del sistema biliar. Si bien la paciente no tiene datos de que sea una hepatopatía obstructiva, pues no tiene, digamos, acolia ni coluria. De todas maneras es importante pues también como establecer eso. Y me llama mucho la atención esas lesiones vasculíticas que mencionas ahí en el examen físico, que parecen unas lesiones como una vasculitis leucocitoclástica. Estas lesiones están muy, pues se pueden ver asociadas con varias cosas, entre las posibilidades de la paciente, con infecciones, con vasculitis asociadas a toxinas, aunque ellos dicen que no han dado ningún medicamento diferente a sus medicamentos de base, incluso con algunos medicamentos como diuréticos también se pueden ver esas lesiones, y también pueden estar relacionadas pues a la sepsis que está sospechada en la paciente. Para mí en estos momentos es una hepatitis con elevación de transaminasas pues muy elevadas. Pediría paraclínicos adicionales. ¿Qué paraclínicos? Pediría una ecografía de vías biliares. Pediría una fosfatasa alcalina. Pediría pues los hemocultivos que se le pidieron, una rayos X del tórax, un uroanálisis. Pero entonces sí, yo creo que estamos ante... bueno, la señora tiene algo de alteración de sensorio, no hay que descartar que también sea una encefalopatía hepática en ese punto, entonces pediría niveles de amonio y volver como a hacer énfasis en el interrogatorio sobre sustancias que de pronto haya consumido la paciente, medicamentos herbales que nos puedan indicar que esté cursando pues con alguna disfunción hepática asociada a esto. También entonces tiene una lesión renal aguda, porque creo que esa que me están mostrando después de punto 70 y algo es un control. Esta era la que teníamos de hace un año, y ella llegó con esos estudios de la otra institución que tenía esa creatinina de 2.3. Listo, entonces suponemos que tiene una lesión renal aguda, muy posiblemente prerrenal asociado pues a la deshidratación que tiene la paciente. Realmente a mí la parte de la sepsis, si bien puede ser posible, me parece que no es la primera opción. La paciente no ha tenido relato de fiebre, entonces yo sí complementaría estos estudios e iniciaría pues como una terapia con cristaloides pues para corregir no esta hipotensa, pero sí digamos esos signos de hipoperfusión que tiene en algunas de las extremidades y también la deshidratación, y ya evaluaría con esos exámenes que te dije a ver qué podemos y qué nos puede aportar en los diagnósticos. Perfecto, Dani. ¿Alguna otra intervención harías o por ahorita solo cristaloides y los estudios?
Pues igual, si realmente ya la remitieron con la sospecha de una sepsis grave, pues no está con un choque séptico, aunque no tenemos niveles de lactato, pediría unos niveles de lactato. La base de exceso la teníamos ahí. Muestra acá una base de exceso de menos 8.8. Tiene una base de exceso mayor de 6, entonces podemos decir que la paciente sí está en un estado de hipoperfusión. Inicialmente optimizar pues como tal los cristaloides, y si realmente la sospecha sí es de que tengamos una sepsis de origen gastrointestinal, iniciaría antibiótico, que en este caso me parecería una buena opción pipedacina tazobactam. A la Listo. dosis usual, porque vemos que estamos ante una lesión renal aguda, por lo que no hay que hacer un ajuste de dosis. Listo, Dani, muchas gracias por los aportes. Entonces, consolidando lo que vos nos decís, pues estamos ante un síndrome ictérico, todavía una etiología por definir. Vos nos propones varias opciones. Si bien no es tu primera opción la sepsis, te cabe ahí hipoxicoisquémica, que no haya una patología tóxica, que no sea un proceso obstructivo, ¿no es cierto? Realmente en este punto es difícil poder definir una etiología clara, y para eso pues solicitaste ese resto de exámenes, y pues por ahorita no más intervenciones que el antibiótico y los cristaloides pues consideran. Entonces, Dani, adicionar qué pena, sí, tiempos de coagulación y albúmina, porque vemos que perfecto. más que todo las enzimas nos hablan de daño hepático y eso nos hablan de función hepática, De y con función eso nos podemos dar sintética. una idea de función de síntesis, nos podemos dar una idea de cuánto tiempo de evolución lleva el cuadro de la paciente. Perfecto, Dani. Entonces, ya como evolución de su cuadro, eso fue en la noche, madrugada que nos llegó esta pacientica. Ya el otro día que la pudieron evaluar en compañía de su hija, pues cuando la evaluó en infectología por control de antibióticos y toxicología, nos damos cuenta o sacan este dato. Infectología le cuentan que la hija dice que previo al inicio del cuadro la paciente había visitado a una persona que le dio una bebida en base de hierbas, pero que no sabe cuál es el nombre. Y es muy similar al relato que le dicen a toxicología, que al parecer asistió a un sitio no claro de hechicería, que la hija no conoce, la hija nunca ha ido allá, pero dice que la mamá sí fue, y que al parecer le habían puesto un dispositivo, pero nadie sabe, nadie lo vio bien, nadie sabe qué es, tampoco nadie lo logró identificar, pero la señora en ese momento ya estaba muy sonolienta con algo de incoherencias, y ella decía que no había ido ni siquiera a ningún sitio. Entonces, en ese contexto, ya con estos datos nuevos al interrogatorio que vos decías que era muy importante volver a insistir, pues se abre la sospecha clínica, una nueva posibilidad. Se solicitaron estos paraclínicos de control. Vemos la creatinina subió un poco, 2.95, un boom también elevado a 63. Las transaminasas, una disminución pero mínima, lo mismo que una disminución mínima en las bilirrubinas comparados con las previas. Albúmina de 2.3, los tiempos que nos pediste con un INR de 1.29, una PCR de 4.8, y se pidió además fibrinógeno y dímero de 339 para el fibrinógeno y un dímero de 1.22 en estas unidades de miligramo por litro. En ese contexto, Dani, como última pregunta, ¿te cambias alguna intervención en este momento? ¿Todavía no tenés las imágenes? ¿O con lo que continúas seguís planteando lo mismo? Dani, pues mira que la albúmina sí nos refuerza la hipótesis de que hay una alteración en la síntesis hepática. Generalmente no es un cuadro que es tan agudo, debe ser subagudo, debe llevar más de 3 semanas porque tengo una disminución de la albúmina. La PCR no está, si bien no siempre está implicada con infección, no es tan claro de que sea una infección bacteriana, está menor de 5. El fibrinógeno digamos que está normal, y los tiempos están un poco prolongados. Yo creo que seguiríamos como con esa impresión diagnóstica, pues con ese relato, pues ya me orientaría más hacia una hepatitis asociada a toxinas. Listo. Muchas gracias, Dani, por los aportes. Entonces, con este caso, y pues lo que les quiero traer yo ahorita a resolver serían realmente estas tres preguntas clínicas. Primero, conocer o saber si había alguna asociación entre esa medicación naturista y falla hepática. Si bien pues no sabíamos específicamente cuál fue, pues si, qué hay descrito en este momento y qué sabemos de eso. Si hay alguna intervención específica que se pueda hacer en estos casos de una hepatitis asociada
atóxicos y evaluar lo adecuado o no de usos de antibióticos empíricos. Entonces, lo primero a considerar ahí es ese concepto de falla hepática aguda. Para eso, pues, como dentro de la teoría lo definimos como una disfunción hepática que se presenta en forma aguda, valga la redundancia, que incluye deterioro de la funcionalidad hepática medido básicamente por alteraciones en las pruebas de función y que tiene potencial de disfunción de otros órganos. Ya cuando nos vamos al término o a la definición ya más práctica, ellos lo hacen en la guía europea con estos criterios: coagulopatía dada por un IRR mayor de 1.5, presencia de encefalopatía y que no tuviera una enfermedad hepática crónica. En el caso de nosotros, se cumple uno, dos criterios, pero realmente el criterio de INR no estaba incluido en ese momento de la evaluación. Como vimos en esos paraclínicos controles, estaríamos más ante una lesión hepática. Dentro de esa falla hepática o lesión hepática, uno debe intentar considerarlas en estos grupos: una lesión que puede ser hiperaguda, aguda, subaguda o crónica, dependiendo del tiempo. Para la hiperaguda en menos de una semana, la aguda hasta los 28 días, subaguda entre 5 a 28 semanas y ya crónica más de 28 semanas. Y es dado este tiempo por el inicio desde la ictericia hasta la encefalopatía, es lo que marca ese tiempo. Por el relato que ellos nos daban, uno pensaría que era hiperaguda, pues porque la ictericia había empezado hace 2 días, pero todas esas pruebas de función hepática y, como decís vos, Dani, que ya estaba alterada la parte de síntesis, pues hacen pensar que de pronto llevaba algo más de tiempo. Eso también es importante, ¿por qué? Porque tiene que ver con las posibles etiologías, ¿no es cierto? Y con el pronóstico de esta paciente. Es decir, en las patologías hiperagudas vemos como el acetaminofén, la hipoxicoisquémica y las infecciones virales son lo más común, con un pronóstico que es relativamente bueno y una sobrevida sin trasplante alrededor del 36%. Pero a medida que se va volviendo aguda, subaguda o crónica, vemos como la sobrevida cae, incluso en la subaguda hasta una sobrevida libre del trasplante del 7%, y empiezan a cambiar las etiologías tirando más hacia las posibles intervenciones con medicamentos, y ahí incluidos los tóxicos, como podría ser el caso de nuestra paciente. Dentro de las etiologías, uno siempre entonces tiene que empezar a mirar, pues la parte infecciosa viral es donde los virus de la hepatitis son lo más común, pero de ahí pues citomegalovirus, herpesvirus, el dengue pueden ser otras opciones. Drogas o toxinas, entre ellos lo más común el paracetamol, pero también los drogas antituberculosos, la quimioterapia, los AINES, sabemos pues que son drogas conocidas. La parte vascular, una hepatitis hipoxicoisquémica o un síndrome de Budd-Chiari, el embarazo, que puede estar asociado obviamente a disfunción hepática, o otras enfermedades ya autoinmunes o malignidad, que era también otra de las consideraciones teniendo en cuenta ese antecedente de la paciente. Y cuando vemos esa distribución de las etiologías, esto nos la traen diferenciada por países, vemos como el acetaminofén es quizás de las etiologías más comunes en porcentaje en los países desarrollados: Estados Unidos, el Reino Unido, 43-39% de los casos. Cuando nos venimos para acá, hacia Sudamérica, en Chile, por ejemplo, reportaban 0, y en la parte de India o países de bajos ingresos viene siendo más escaso, y empiezan a prevalecer obviamente las hepatitis virales como causas de la falla hepática. Ahora, específicamente en lo que estamos pensando, en lo que queríamos resolver, de si había alguna relación entre esa medicación naturista y la falla hepática, pues nos encontramos con este término que es la ILI, que es una lesión hepática inducida por medicamentos naturistas o suplementos dietarios. Ha sido difícil consolidar este término, viene más que todo como acuñado a lo que es otro término ya más antiguo, que es DILI, que es la lesión asociada al uso de drogas, pero se ha venido separando un poco, intentando diferenciar el sexo de consumo naturista y de suplementos de lo que utilizamos pues como medicamentos nosotros en la práctica. La epidemiología es difícil de encontrar en ese sentido, viene muy subrogada entonces de los datos de los DINI, pero encontramos que en una incidencia que varía en los países. En Estados Unidos reportan 2.7 por cada 100.000 habitantes año, para Corea 5.8 y para Islandia, por ejemplo, 3. En el registro latinoamericano de DILI, ellos nos muestran que alrededor del 10% de los casos están asociados, de los casos de lesión hepática asociados a medicamentos, del 10% tiene que ver es con medicamentos naturistas. Y este es, por ejemplo, un estudio retrospectivo de 2004 al 2012 en Estados Unidos. Todos los pacientes que estuvieron con esa lesión, con esos DILIs, fueron 839 pacientes, y para ellos los que eran de origen naturista fueron alrededor del 15.5%.
porcentaje que no es despreciable. Y otro dato importante que se dieron cuenta ellos en este estudio es cómo empieza a aumentar la prevalencia. Vemos en estos primeros años cómo estaba alrededor del 7% y a medida que ha venido pasando los tiempos, pues alcanzamos incluso un aumento hasta el 20%. Y lo otro lo vemos pues en el común de nuestro diario vivir, como todos esos productos naturistas, muchas veces sin un conocimiento adecuado de cuál es su funcionamiento ni sus características, pues se vienen usando en la población general. Para ellos tuvieron una fatalidad de estos asociados al HIV de alrededor del 35%, para nada despreciable. Este es otro estudio retrospectivo, este ya es más de la parte de los asiáticos, donde ellos encontraron que esas lesiones asociadas a productos naturistas ocupaban el segundo lugar con un 10.6% de los casos, solo por detrás de la acetaminofén, incluso encontrándose en valores similares a los antituberculosos. Esta es la tabla que ellos nos muestran. Estos camps es donde se incluyen todas las medidas naturistas y vemos cómo fueron 14 de los casos, mientras por la parte de los agentes antimicrobianos pues fueron 25 de los casos. Por último es un metaanálisis que sale el año pasado, donde ellos hicieron la revisión específicamente, no ya tomados del DILI, sino específicamente todos los que fueran GILI como tal, y ellos encuentran un total de 53 casos en esa revisión sistemática que hacen. ¿Qué se dieron cuenta de ellos o qué vieron de importante cuando intentaron ellos separar como las características por género entre los hombres y las mujeres? Vieron que la mayoría pues, de paraclínicos no había una mayor diferencia, pero sí encontraron que había una diferencia en estos casos. En la edad, ¿no es cierto? A medida que tenían más de 60 años era más común ver estas lesiones en los hombres, en el tipo de patrón que tenían, sabiendo si era un patrón colestásico que era más frecuente en las mujeres, mientras los mixtos más frecuente en los hombres, y si era una sustancia pura o única o era un combinado con otras sustancias que podían ser también naturales o sintéticas, y era más común que las mujeres tuvieran un efecto adverso asociado a sustancias puras. Cuando vemos la mortalidad, realmente fue baja, solo encontraron el reporte de un paciente que fue una mujer y no había diferencia entre los unos en los otros y tampoco diferencia entre los días hasta la recuperación. ¿Qué mecanismos se han descrito? Realmente pues cuando uno piensa entonces en ese efecto adverso del medicamento naturista, pues tendría que coger planta por planta y se volvería un listado sencillamente inaceptable, o uno no es capaz de acaparar toda esa información, pero entre los mecanismos que con más importancia se relatan son estos dos, los relacionados con los alcaloides pirrizonilídicos, que producen una obstrucción sinusoidal y secundario a eso terminan en una enfermedad veno-oclusiva que lleva a isquemia, un patrón mucho más de hepatocelular, y los flavonoides, otro de los componentes comúnmente vistos en estos productos, que se asocian más con un factor prooxidante y llevan a la destrucción del DNA. Esta es una tablita que sale en una revisión de la revista colombiana de gastroenterología y algunos productos herbales que pueden causar esta hepatotoxicidad, y vemos acá cosas tan relativamente comunes como el aloe vera, el té verde, el noni, la valeriana, la pasiflora, cosas que si bien no pueden utilizar, ha escuchado posiblemente en algún familiar o en algún conocido que haya estado en contacto con esto, y obviamente los productos Herbalife, claramente pues distribuidos y con todo su merchandising, y se siguen vendiendo y sabemos pues todo el riesgo que pueden acarrear, y no solo pues a nivel hepático. Entonces, como para solucionar esos problemas de uno no poder saber realmente en ese listado gigante, pues les traigo esto que es una base de datos, livertox.nih, es una base de datos libre que se mantiene actualizada, por ejemplo está actualizada el 6 de agosto y está en listado alfabético, no solo de la parte de plantas, sino también de toda la parte de medicamentos, y que nos puede ayudar pues a conocer el potencial tóxico de cada uno y si hay información o no de la hepatotoxicidad específica. Adicional a eso, lo otro difícil es poder saber si en verdad ese consumo estuvo o no relacionado con el deterioro o la injuria hepática. Para ello se propone o se ha utilizado en la parte del DILI de esta escala que es el RUCAM, que lo que evalúa son estos puntos: el tiempo de instauración, cómo fue el curso de la enfermedad, qué factores de riesgo hay, si hay consumo o no de drogas concomitantes, si hay exclusión de otras causas, qué información tenía antes de la hepatotoxicidad y cuál es la respuesta a volver a exponer al paciente.
Eso es una puntuación que va de 0 o un puntaje pues ya mayor de 8, y eso lo define esa exposición o esa relación entre definitiva, y va bajando pues probable, posible, poco probable o definitivamente excluido. Cuando se ve eso específicamente, esta es como la tablita que ellos nos muestran, que nos ayudaría a llenar. Tendría uno que acostumbrarse un poco más, y es cuestión de, digamos, de práctica, de hacerlo en varias revisiones al tiempo, por la herramienta que ellos sugieren. Pero cuando miramos específicamente cuando es inducido por hierbas, sale esta guía que es de los asiáticos, que sale en el 2018. Ellos nos dicen que puede que esa herramienta se quede corta porque es más buscada para medicamentos como tal, y lo que ellos nos proponen es hacer esto, que es un diagnóstico que es paso a paso, donde se incluye como parte inicial ese RUCAN que les acabo de decir que debe tener un score mayor de 3 para un diagnóstico sospechoso, pero de ahí en adelante van muchos más pasos, ¿no es cierto?, que van a demorar tiempo, que es intentar verificar específicamente la sustancia, qué especie es, hacer pruebas in vitro, hacer pruebas in vivo para poder llegar a un diagnóstico confirmado, y se vuelve un poco más compleja la situación, pero para conocer pues que hay grupos trabajando en este punto, porque se ha vuelto más frecuente y que realmente intentan hacer esa diferenciación entre lo que debería ser la exposición a productos naturistas y la exposición como tal a medicamentos. Ahora, en relación a las intervenciones, cuando hablamos de esa lesión hepática o de falla hepática aguda, quizás pues, ya hemos visto varias conferencias de eso, una reciente en el simposio nuestro. Uno piensa que ese compromiso hepático pues, se va a ver reflejado en muchos otros órganos, y cada uno de ellos pues, va a tener una intervención un poco más específica. La parte neurológica, la parte metabólica, la parte renal, pulmonar, hemodinámica, infecciosa y la coagulación son como los pilares de tratamiento. En esto no me voy a detener, pues no es la idea hablar de la falla hepática aguda en general en todo su manejo, sino que la idea de todos estos pilares es llevar al paciente al estado fisiológico más normal que sea posible. En últimas es como se resume toda esta parte de intervención. Pero cuando queremos hablar de intervenciones específicas, entonces en esa falla hepática aguda, pues nos encontramos con esta opción de N-acetilcisteína que vienen proponiendo para el manejo de estos casos. ¿Esto basado en qué? En sus capacidades como antioxidante, como antiinflamatorio, generar algo de vasodilatación de la microcirculación que ayude a mejorar la perfusión y mejorar ese estado de injuria hepática. ¿Qué encontramos con eso cuando nos vamos a la evidencia que hay? Este es el primer estudio, ya es un estudio prospectivo, doble ciego, lo que se recolectaron fueron 173 pacientes en total, eran de pacientes con falla hepática aguda que no se debía a acetaminofén, y quisieron comparar lo que era la N-acetilcisteína versus el placebo con unos desenlaces que eran mortalidad libre de trasplante. ¿Qué se dieron cuenta ellos cuando hacen esa comparación final? En el total como tal no encuentran una diferencia, acá vemos el OR que pasa a la unidad, una diferencia significativa cuando hacen la sobrevida a los 21 días, pero cuando discriminan esa sobrevida libre de trasplantes a partir del grado de encefalopatía, se dan cuenta que en los grados iniciales de encefalopatía, grado 1 y grado 2, sí hay una mejoría o hay un OR que favorece la intervención de 2.46 y que podría ser de utilidad. Ya en los grados avanzados, encefalopatía 3 o 4, vemos que no hay esta diferencia. Este es asociado y se incluye el estudio que les acabo de mostrar, es un metaanálisis que incluye entonces 4 FCTs buscando lo mismo, buscando saber cuál es esa eficiencia y seguridad de la N-acetilcisteína en esa falla hepática no relacionada con acetaminofén, y nos damos cuenta entonces que cuando ellos hacen la sumatoria realmente de la sobrevida en estos pacientes no hay diferencia, con un OR que va en 1.1, pero que nos atraviesa absolutamente toda la unidad en relación a la sobrevida general. Pero cuando se habla de sobrevida libre de trasplante, vemos que sí puede haber o favorece la intervención con un OR de 1.6 que no atraviesa la unidad, y es ahí donde entonces, más que todo arrastrado por lo que vimos, el estudio del IFO el que más jaló para ese lado, pero los estudios pues previos, del 2008, en el mismo sentido, y con el conocimiento de ese detalle de los subgrupos que les digo, que es donde
esa población con encefalopatía inicial, grado 1 y grado 2, es que más se puede intervenir. Entonces, ¿qué queda o qué se ve de estos estudios? Cuando ellos hacían ese tratamiento, lo iniciaban dentro de las primeras 48 horas y la dosis, pues ya sabíamos que la N-acetilcisteína tiene su esquema en acetaminofén y es donde más evidencia hay, pero ellos utilizan una dosis que es diferente y que es importante entonces tener en cuenta a la hora de prescribirlo, una dosis que es de 150 miligramos por kilo en una hora, lo mismo que en acetaminofén, pero ese mantenimiento sigue a 12.5 miligramos kilo hora por 4 horas y luego 6.25 miligramos kilo hora por 67 horas, una dosis total que es para 3 días y que es entonces importante considerar que sí va a tener sus diferencias a la que usualmente conocemos. Otra de las intervenciones que terminan planteando ahí es el trasplante hepático como otra de las soluciones ya en una falla que es irreversible y para eso pues se apegan a los criterios tanto del King College un poco más conocidos que traían acá la falla hepática no relacionada con acetaminofén o los criterios de Bayon-Pal como las otras opciones. En relación a la última pregunta de antibióticos, si es adecuado o no su uso, pues debemos saber entonces que en esa lesión hepática o en esa falla hepática aguda podemos presentar complicaciones infecciosas alrededor del 60-80% de los casos. Los bacilos gram negativos y cocos gram positivos son los más frecuentemente implicados y vemos una frecuencia de neumonía de hasta el 50%, infección urinaria 22% y bacteremias tanto espontáneas como asociadas al catéter en estos porcentajes que vemos acá. Entonces se pusieron ellos a mirar y encontramos pues este estudio donde intentaron identificar qué predictores habría para verificar si el paciente que cursa con falla hepática aguda va a ser bacteremia o algún factor asociado a mortalidad. Esto es un retrospectivo, 206 pacientes en total, una prevalencia, una incidencia, perdón, de la bacteremia de 35% y ellos se dieron cuenta cuando hacen ese análisis que la encefalopatía hepática más allá del grado 2, tener un puntaje de más de un punto, encontraron que tenían una asociación que era estadísticamente significativa con el desarrollo de bacteremia, 1.6 para esta encefalopatía y 2.7 para ese puntaje de CIS por encima de 1. Y en relación a los aislamientos, pues vemos estos aislamientos como estos nombres, Faecium, Klebsiella, Pseudomonas, Cinectobacter, son quizás nombres que se nos hacen un poco más asociados posiblemente al cuidado de la atención en salud y no tanto a la patología ambulatoria o adquirida en la comunidad y pues donde ahorita vamos a hacer un paréntesis. Ahora bien, lo otro que quisieron mirar ellos o que encuentran en la literatura es, listo, pueden hacer un poco más de bacteremia, sabemos que tienen esas complicaciones infecciosas, pero darle antibiótico entonces profiláctico a estos pacientes tiene algún impacto o alguna mejoría en su curso. Este entonces fue un estudio en el cual recolectaron 1.551 pacientes y lo que quisieron estudiar en esta evaluación retrospectiva era cuál era la incidencia de infecciones en los primeros 7 días, haciendo una división entre aquellos que habían recibido antibiótico profiláctico y aquellos que no. ¿Qué se dieron cuenta realmente entonces cuando vemos esa diferencia entre los profilaxis y no profilaxis? En relación del desarrollo de bacteremia, vemos que en aquellos que no se utilizó profilaxis fue un poco más frecuente, 15.7% versus 12.8% de los que sí lo utilizaron, pero sin haber una diferencia significativa entre ellos. Y cuando veían el paciente si tenía impacto en la sobrevida a los 21 días, veíamos como los que recibieron profilaxis sobrevivían el 69.7% y de los que no recibían el 70%, tampoco presentando ninguna diferencia entre ambos. Donde sí llamaba la atención que había algo más de diferencia es en recibir un trasplante hepático, donde los que tenían profilaxis 27.8% lo recibieron versus 21.7% no lo recibieron, generando una asociación que para ellos sí daba una asociación estadística, pero en últimas, independiente del trasplante, no, la sobrevida seguía siendo la misma y la presentación de bacteremia es la misma. Entonces, para lo que buscaba este estudio o el desenlace que ellos quisieron buscar, realmente no había beneficio en ninguno de esos dos desenlaces. Entonces, ¿qué considero yo luego de revisar esta parte de antibióticos? Yo creo que no debe ser en forma rutinaria, si uno lo mira, sí hay complicaciones infecciosas asociadas a esta falla hepática aguda, pero son complicaciones más asociadas
al cuidado de la salud, vimos neumonía, ictus, bacteriemia asociada catéter y unos gérmenes que también vimos que son frecuentes más en el cuidado de la institución médica como tal, y no realmente que el paciente traiga un piógeno desde afuera como causante de su falla hepática no es tan común, no quiere decir que no pueda presentarse. El diagnóstico se vuelve difícil, ¿no es cierto? Poder saber si el paciente todo lo que tiene es toda su respuesta inflamatoria por esa falla hepática aguda o si realmente está infectado adicionalmente a eso, y pues las recomendaciones que nos dan las guías esté muy pendiente a la encefalopatía si empieza a progresar sin alguna otra razón, o si tiene un choque refractario, considérelo, pero eso va a ser en el transcurso del quinto o séptimo día, luego de que el paciente está ingresado, y lo que les decía, van a ser más esas complicaciones y no directamente pues que requieran un inicio de terapia antibiótica desde el inicio. Como resolución entonces del caso clínico que yo les presenté, la paciente lastimosamente pues no alcanzó a completar ni las 24 horas en la estancia hospitalaria, tuvo una evolución tórpida con esos datos adicionales que habíamos visto, se consideró una posible hepatitis tóxica por una sustancia hasta ese punto desconocida, versus que tuviera una hepatitis hipóxico-isquémica por proceso séptico. Si había dado inicio, pues eso desde la atención en la cual yo participé, habíamos dado inicio de N-acetilcisteína, ya que no teníamos realmente una causa clara y podría haber tenido algún beneficio en esa paciente que apenas estaba como somnolienta, como iniciando esa parte de encefalopatía, y si bien no pensábamos en ese punto que el proceso infeccioso fuera quizás la etiología más grande, ya se había empezado en forma, digamos, empírica desde afuera, tenía una disfunción orgánica, la paciente estaba en malas condiciones, entonces decidimos, digamos, mantener ese antibiótico hasta tener los resultados al menos de esos cultivos iniciales que se tomaron en la otra institución. La paciente, a pesar de estas intervenciones, empezó a presentar petequias, sangrados por los sitios de punción, deterioro hemodinámico, deterioro neurológico, y pues en últimas, con la edad y con el pronóstico de una lesión hepática tan marcada, pues se decide no avanzar en maniobras de reanimación y la paciente fallece. Como conclusiones, entonces, revisando e intentando dar respuesta a esas tres preguntas que me planteé yo con este caso clínico, les diría entonces que hay que tener ojo con esos productos naturistas. Son productos que vienen en ascenso, que se vienen utilizando con más frecuencia, de los cuales tenemos muchísimo desconocimiento, pues uno realmente no está habituado ni sabe bien los componentes, ni muchas veces los mismos productos tienen una descripción adecuada de su composición, o son de difícil determinación. Entonces va a ser un proceso complejo, pero sí tenemos que echarle y siempre estar atentos a preguntar dentro de nuestro interrogatorio para ponerlos dentro de la posibilidad biológica. Para mí la N-acetilcisteína es una opción viable en estos casos pues, de compromiso hepático, pues ya sabemos dónde tiene su mayor beneficio, pues ya en la parte inicial, y es donde deberíamos apuntar a intervenirla, pero incluso en los casos avanzados creo que las complicaciones o los efectos adversos son muy pocos, y pues podría dársele el chance, a pesar de que la evidencia no lo muestra, pero sabemos que la calidad es baja en estos contextos. Y por último, el uso de antibióticos en forma rutinaria en estos pacientes creo que no debe ser la conducta. Posiblemente en algún momento de su evolución clínica puedan llegar a requerirlos, pues sí, ya vimos esa alta prevalencia de complicaciones infecciosas, pero gastar o exponer desde el inicio a estos pacientes antibióticos, sabiendo que no vamos a mejorar en ninguno de los desenlaces clínicos relevantes, pues no creo que sea una intervención adecuada. Eran las cosas pues, que tenía para comentarles y compartirles.